Tenemos el agrado de saludarles en una emisión más de Café con Piquete, en esta oportunidad en Morenitas Café, que es el café de Soledad del Valle Cárdenas, quien nos ha brindado una vez más su hospitalidad. Está con nosotros el profesor Raúl Castro, a quien también saludamos con muchísimo afecto. El alma de este programa tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver naturalmente con la historia de este poblado de Álamo, para muchos su tierra natal, y en el transcurso de la conversación que habremos de sostener, invariablemente tendrán que surgir fotografías de antaño, de muy diversos temas, pero sobre todo del político. Aquí estamos observando parte del material con que vamos a adornar el programa. Estamos viendo aquí al señor Jorge Chao, fue dueño de una ferretería, y luego fue presidente municipal con no pocos problemas. Parece ser que en el transcurso de su administración pública simple y llanamente le echaron un montón. Vamos a platicar sobre ese tema también. Estamos viendo en este álbum que Soledad del Valle nos ha facilitado esas escenas políticas donde invariablemente aparecían la Confederación Campesina, la Organización Popular, ¿no? La CNOP, la CTM, que era, digamos, el sustento de toda candidatura. ¿Qué recuerdas de esos ayeres, Soledad del Valle? Muy buena tarde. ¿Qué tal, señor Castañeda? Pues muy buenas tardes y bienvenidos sean a este espacio que con mucho gusto está a sus órdenes, a su disposición. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo no tengo así como que tanta edad para tener recuerdos de esas épocas. Sin embargo, me tocó, siendo niña, estar presente en algunas de estas campañas. A mi mamá siempre le gustó la política, a una servidora ahora sí que lo heredé, y me tocó estar en la Cámara de Comercio y ir a algunos de esos eventos que usted menciona en los inicios de campaña de aquellos años. Me acuerdo de la campaña del señor Jorge Chao, a quien envío un saludo, es un amigo muy apreciado, y cómo surgió desde las filas de la Cámara de Comercio, que en una reunión de comerciantes y de empresarios de Álamo, prestadores de servicio, sale la inquietud de impulsar a un compañero de ese gremio para encabezar una planilla que fuera a buscar la presidencia municipal. Los nombres que se manejaban era Jorge Chao, Jonás Pita, que en paz descanse, entre otros comerciantes. Finalmente salió el señor Jorge y efectivamente era así como usted menciona. Ellos eran de otra línea política y el PRI los absorbe como partido único y hegemónico en aquel tiempo y lo hacen candidato, y desde luego que le ponen muchos candados a esa candidatura. Llegó a un feliz término. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos las campañas duraban más de 6 meses, y pues era hacer campaña en las tardecitas, incluso me acuerdo hasta de las canciones de Jorge Chao, porque yo creo que yo era porrista en aquellos años, ¿verdad? Y eran muy distintas a lo que vemos en la actualidad, pero de las cosas que sí me acuerdo era que eran larguísimos los tiempos de las campañas y los inicios, que eran todos totalmente arropados por los diferentes sectores que había, tanto el sector campesino, el sector laboral, el sector popular. Desde un abogado hasta un bolero eran de la CNOP. Sí, había diferentes gremios. Por ejemplo, yo me acuerdo que dije yo no puedo creer que los boleros tengan su sindicato, y estaban reconocidos como un sindicato, y entonces ya el dirigente decía, es que tengo agremiados
20, 30 sindicatos, ¿no? Pues de boleros, de señoras gastronómicas, de etcétera, etcétera, de miles de ocupaciones. Y llegábamos a las campañas y invariablemente estaba una lona mandada a hacer a mano, lona de manta, y decía, yo me acuerdo mucho de las del difunto Roberto Guzmán, que en paz descanse también, y de decía, la CTM. la CTM y el líder Roberto Guzmán apoya la candidatura del ciudadano Jorge Chao, Álvaro Carballo, el que estuviera en turno, ¿no? Así que el candidato solo lo primero que tenía que hacer era acudir a esas grandes centrales del PRI en busca del apoyo, que generalmente era un sello, ¿no? Es decir, te pongo el sello, el de la CTM, de la CROC, en fin, y eran mis credenciales. De la CNC. Que mostraba yo ante, digamos, el partido, ¿no? Así es. Bien, en el caso muy puntual de la candidatura que narramos, si estoy mal ustedes me corregirán, fue una ocasión en que finalmente el PRI optó por la consulta a la base. Entonces, se quejaban los que perdieron. Lo que pasa es que llovió intensamente y no se pudo dar el famoso acarreo nuestro de cada día, y entonces mayoritariamente ganó el señor Chao, porque el campesino no pudo salir a las áreas de votación. Entonces recuerdo que un dirigente del PRI decía, la pinche lluvia nos fregó. Y entonces ahí es donde se empodera Jorge Chao, quien después habría de tener no pocas dificultades. Así es, don Alejandro. Pues muy buenas tardes, señor Alejandro, le desea Soledad, gracias por su anfitrionía. Y bueno, al auditorio que seguramente estará pendiente de este programa importante aquí en Álamo y la región. Pues yo me voy a lo anecdótico. Yo creo que el concepto es pertinente, es propio, porque yo creo que recordar lo que se ha hecho, lo que ha pasado, nos remite a futuro a no cometer los mismos errores, ¿no? Y yo creo que la sociedad actualmente está más politizada y seguramente estará muy pendiente de los aconteceres y de lo que viene en materia política. Efectivamente conocimos parte de lo que fue la campaña de don Jorge Chao. Yo creo que todo el mundo esperaba un gobierno pues exitoso, ¿no? Porque fue emanado precisamente de la gente de aquí del pueblo. Yo recuerdo en su tiempo al doctor Ríos, a este señor del restaurante, que era muy político en ese tiempo. Saavedra. Sí, él, otras personas como Raúl Cisneros Valdivia, que en ese momento se desempeñaba como supervisor escolar. Juan Góngora. Don Juanito Góngora, y toda esa gente de aquí del centro, de la zona urbana, que apoyó el proyecto de don Jorge, ¿no? Y se esperaba que fuera precisamente un gobierno eficaz, exitoso, con muchas expectativas por parte del ciudadano alamense, tanto de la zona urbana como del medio rural, que precisamente venían de gobiernos tal vez no tan populares ni tan, que incluso se hablaba de ciertos fraudes y dinero por ahí, ciertas casas hechas con el erario público, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero recordando ese gobierno de Jorge Chao, yo creo que la gente esperaba demasiado de y posteriormente se vio de que, como lo decía atinadamente al principio, no lo dejaron trabajar, simplemente lo mayoritearon y lo tuvieron así con las manos atadas, y el mismo cabildo no supo trabajar. Y bueno, yo creo que independientemente del partido del que provenga el síndico, el regidor, debe de tener un compromiso con la sociedad y debe legislarse incluso, diría yo, porque no podemos caer en que un regidor o un síndico, nada más por ser de determinado partido,
va a llevarle siempre la contraria y no se va a hacer ninguna obra en beneficio de la población. Bien, algo muy parecido le habrá ocurrido a la profesora Blanca Batalla, que también tuvo problemas al final de su administración. Yo recuerdo que cuando llegó aquí una candidata a diputada, Rebeca Arenas, me dijo: me puedes preguntar de lo que quieras, menos de asuntos que tengan que ver con lo campesino. Pero le digo: pero si viene del sector campesino, sí, pero lo mío es la diplomacia, dijo. A mí pregúntame sobre asuntos bilaterales entre México y los Estados Unidos, entre Europa. Naturalmente que no le podía preguntar eso en un contexto rural en el que claro, evidentemente nos encontrábamos en aquella fecha. Pero en todo caso, la gente daba por normal el admitir y hasta apoyar a candidatos foráneos, cosa que después fue terminando. Yo recuerdo a Rebeca Arenas, no recuerdo el año, yo estaba niña. El mitin lo hicieron aquí en la esquina con los Joao. Con los Joao, y fue en la esquina de aquí del Mocambo. Sí. Yo andaba por ahí revoloteando y a mí me llamaba mucho la atención. Yo creo, se la recuerdo perfectamente, que yo les decía: ¿por qué van a votar por una persona que viene de fuera si no es de Álamo? Y fue, yo creo, uno de los motivos. Rebeca Arenas, sin ser de mi partido, sin ser de mi línea política, por las que siempre decidí participar, en mi caso, muy particular, porque decía: tenemos que tener una persona representativa de Álamo. La escuché hablar y dije: no está hablando nada de lo que quiere oír la gente. Le estoy hablando yo de haber tenido unos 8, 10 años, en aquel entonces, como 1985, y me llamó mucho la atención la candidatura de Rebeca Arenas. Era la primera mujer candidata que yo había conocido. Después a este señor Silverio R. Alvarado, que en su campaña aparecía con una chamarra café. Y yo decía: bueno, este hombre ni siquiera conoce Álamo porque viene con una chamarra. Ni siquiera en la fotografía. Yo pienso que de un candidato debemos de tener identidad con el pueblo al que uno quiere representar. Y ni siquiera se me hizo que venía, se tomó la foto en Jalapa y allá le hicieron todo el show y luego vino para acá a pedir el voto, ¿no? Donde ya lo esperaba el comité municipal del Partido Revolucionario Institucional. Ya, así es. O me ha de haber tocado, incluso me acuerdo que yo iba a la prepa y me tocó ser edecán en un evento del PRI. Y pues alguno, por no tener clases, ¿verdad?, vas con la faldita, minifalda y zapatilla. Y venía en aquel entonces un candidato a senador que se llamaba Carvajal, Gustavo Carvajal Moreno. Él fue en el Club de Leones y el señor estaba sentado en la mesa de presidium y empezó el mitin, empezó a hablar una persona, mítines larguísimos. Y la gente estaba sentada, muy cómodo, porque no hacía calor, pero cuando menos había asientos y no había aglomeración. Y el señor se quedó dormido en su campaña. Y eso son cosas que llaman la atención, que dice uno: ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a votar por este hombre? Si ni siquiera aquí, que viene en campaña apenas a pedir el voto y ya está durmiendo. Son de algunas de las anécdotas que a mí me quedan y me llaman mucho la atención. Pero volviendo, por ejemplo, al tema de Jorge Chao, eso de consulta a la base, que es un término que siempre me ha llamado la atención, porque decían: bueno, ¿qué significa la consulta a la base? Yo estuve en algunas reuniones y decían: es que ahora le vamos a preguntar a la gente qué es lo que quiere. Le digo: pues entonces antes, ¿a quién le preguntaban? Al final del día era la gente la que votaba. Había unas credenciales anaranjadas que eran pues ya las de votar, pero no las de antes de las del INE, eran unas anaranjadas sin fotografía, nada más traían el nombre y la gente se presentaba a votar con esa credencial. Obviamente que las elecciones eran organizadas por gobernación
en aquellos años, y ya había un manoseo tremendo desde la elección del candidato y de todo el rollo, ¿no? Si no eras del PRI, muy, muy difícil que ganaras una elección. Y me llamaba la atención que yo, bueno, consulta la base, pues es lo mismo, es lo que hacemos hasta la fecha. ¿A quién consultamos? Al ciudadano, ¿verdad? Y recuerdo también que estaba una señora del equipo político de Jorge, y estábamos en una mesa receptora de los votos, y yo chiquilla, y la señora agarró y no vienen a votar, ¿qué hacemos? Pues hay un montón de boletas, pues de una vez A rayar. a rayar, A ajá, embarazar las urnas. a embarazar las urnas. Y llega un campesino y dice, oiga, ya votó. Dice, ¿por qué votó este? Ya vino, ya votó. No, dice, ya se murió. ¿Cómo? Pero es que tú no has entendido que es consulta a la base. Dice, le vamos a preguntar. Todavía hay gente que se murió hace 3, 5 años, todavía puede participar. O sea, y le engañaban a la gente, ¿no? De todos los equipos, los que se dicen buenos, los que se dicen malos, de alguna u otra manera, siempre hay una forma de intentar hacer mano negra para poder alcanzar el triunfo en una elección. Bien, Raúl Castro, ¿hasta dónde llegan tus recuerdos? ¿Te acuerdas de Raúl Luna Núñez? Así es, don Alejandro, yo creo que fue el candidato a la presidencia municipal en 1980. Lo recuerdo porque precisamente en el año previo, el 79, yo llego aquí a la ciudad, a la zona escolar 41, a desempeñarme como profesor, y me veo involucrado sin quererlo y sin tener una afiliación partidista en una campaña, porque pues en ese tiempo no había un INE que regulara la participación, y podíamos participar, un funcionario público, quien fuera, y precisamente en ese tiempo pues nos invitaron a participar. Por ahí quienes asumían el liderazgo eran pues maestros distinguidos de aquí de la zona centro de Álamo, el maestro Vicente Saleta, el maestro Marco Antonio Guerrero, que era el supervisor escolar de la zona a la cual yo me incorporaba. Y bueno, pues tuvimos esa participación, y muy a nuestra manera, porque no, obviamente que quienes llevaban el pandero pues eran otras personas. Por ejemplo, el maestro Aureliano García Méndez, sí, era de los que usted en otro momento comentó que eran una especie de jilguero que empezaba con una disertación ante el electorado para invitarlos a participar en un mitin, ¿no? Y bueno, me toca se vienen las elecciones, y bueno, gana precisamente el candidato del Partido Revolucionario Institucional, con una marcha y aquí en lo que es el parque. Me parece que ya estaba el actual Palacio de Gobierno municipal, del PST, que había abanderado a don Lucio Gallardo Escalante, sí, una persona del ejido El Súchil, una persona pues muy participativa, muy conocedora, fue posteriormente, me parece que síndico en esa comuna. Y bueno, se da todo esto, y bueno, se rumoró en ese tiempo que había habido fraude, y tiempo después, ya ve que uno, pues en el andar de nuestra vida vamos a diferentes lados, y nos encontramos por allá en Sontecomatlán a una persona que efectivamente nos dijo que él había operado el fraude en ese tiempo. Simplemente no había vigilancia, no había representantes de los partidos políticos. Oye, te hablan de Jalapa, abandona la sala donde se estaba concentrando las actas, supongo que así se llamaban en ese tiempo, y le dijeron, te llaman de tu partido, voy a tomar la llamada. No había celulares en los 80s, y eso le permitió precisamente, ¿cómo se llama? Embarazar urnas.
embarazarla, ya la sacan, y ya era más de las 6 de la tarde, las casillas se habían cerrado en todo el municipio de Álamo, y se pudo operar un fraude que trajo como alcalde de esta ciudad, de este municipio, al señor Raúl Luna Núñez. Y bueno, pues dejando ahora sí como un candidato que había ganado en el campo, en las urnas, que había ganado en las urnas, a don Lucio Gallardo Escalante, que aún vive, ¿no? Eran muy movidas las elecciones en Álamo y eran motivo de que pues era Álamo muy famoso en materia de elecciones porque no siempre terminaban de la mejor manera. Sin embargo, con José Luis Faisal, la izquierda tuvo su primera oportunidad. ¿Te acuerdas de esa época, Soledad? No tengo tan frescos los recuerdos porque yo no estuve, en ese entonces yo estaba estudiando en Tampico, pero lo que sí me acuerdo, por ejemplo, que en los 93, 97, fue una ola que se dio en todo el país de cambio, a partir del 88, que empieza el trabajo político de Cuauhtémoc Cárdenas, pues empiezan a generarse varios movimientos y uno de estos importante fue el Barzón, que aquí pues fue lo que representó una gran fuerza política en el caso de mi amigo Pepe Faisal, pero Álamo no fue un lugar aislado, ganó en ese entonces, se ganó Álamo, Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, se ganaron cantidad de municipios, la verdad no tengo muy seguro cuáles, pero se ganó muchísimo. Incluso yo vivía en Ciudad Madero, porque estaba estudiando en la universidad allá, y en Madero el que pusiera del PRD, ese ganaba. Entonces yo me acuerdo de alcaldes desde que llegué, Sosa Paul, los hijos de la Quina, etcétera, etcétera, que, o sea, cada vez que había elecciones el PRD triunfaba. ¿Por qué? Por la situación que había vivido la Quina a partir del fraude del 88 y que meten a la cárcel precisamente a Joaquín Hernández Galicia por estas acciones que había hecho Carlos Salinas de Gortari. Sí. Y bueno, y en esa época ya habían cambiado las cosas porque recordemos que a partir de 1990 se gesta el INE, nace el INE como institución reguladora de los procesos electorales, que aún con todos los bemoles que pueda tener, sí es una institución muy, muy importante, porque de ser juez y parte del gobierno y organizar las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación, pasan a un órgano autónomo y entonces ya nacen las credenciales de elector que conocemos, no tenían todos los elementos de seguridad que tienen ahorita, pero pues ya tenían fotografía, la firma, y había una lista de electores quienes podían votar ahí en cada casilla, ¿no? Y bueno, es un cambio total y radical, y eso pues se ve tanto en los municipios como en el Congreso, que también a los congresos llegan cantidad de diputados del PRD, incluso del PAN, y ganan los primeros gobernadores de otros partidos, que la verdad creo que fue del PAN, ¿no? El primero en la alternancia, se me fue el dato, pero fue un panista. Cloutier, no. El de Baja California Norte, ¿no? No me acuerdo. Yo me acuerdo que en mis vacaciones por ahí de 1994 me tocó ver el cierre de campaña de Vicente Fox en Guanajuato, y una cosa arrolladora. Y la mano grandota, sí, haciendo la señal sí, de la sí. victoria. 2000, ¿no? No, esa fue la campaña de gobernador de Vicente Fox en Guanajuato. Sí. Bien, pero en todo caso, recordando esos tiempos del predominio del PRD, allá en Ixhuatlán de Madero se acuñó una frase que ahora es célebre. La gente decía: ¡qué bruto! Ganó
célebre en Izhuatlán de Madero, indígena, profesor, pero toda la gente pues muy contenta porque había ganado una persona indígena, ¿no? También ganó Chico Escobar, me parece, no, Chico Escobar no, Chico, no, el de Benito Juárez, no me acuerdo el apellido, y así en diferentes municipios. En Tuxpan ganó también Huerta León, Alfredo, diferentes municipios que ganó el PRD y que fue una ola tremenda en todo el estado de Veracruz y que impactó mucho en la zona norte, y que además estuvo basada mucho también en los movimientos de los barzonistas, que eran los que participaba Pepe Faisal, y que eran representados en aquel entonces por el amigo Alfonso Ramírez Cuellar. Habría que observar que en aquellos tiempos don Jesús Reyes Heroles en el PRI había hecho un gran trabajo para evitar que el partido demoledor lo siguiera haciendo por siempre, habida cuenta que ya era una película que todos no sabíamos, ¿no? Entonces hubo unas reformas muy importantes que permitieron una mayor libertad en materia electoral, y luego se sucedieron todos los acontecimientos sociales que conocemos, ¿no? La debacle de nuestra moneda, el surgimiento del Barzón como respuesta al Fobaproa, en fin, un montón de cosas que tienen lugar y que hace que el PRD, un partido de izquierda, finalmente tenga su oportunidad. Así es. Y oportunidad inclusive en lo nacional, porque hay quien jura y perjura que ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Estamos hablando ya de la época en que el señor Bartlett era el secretario de Gobernación, organizador de las elecciones por definición, y ahí se acuñó la famosa frase de "se cayó el sistema". No se sabe si con doble L o con Y, ¿no? Yo creo que es reseñable o rescatar que en ese tiempo se unen las izquierdas, ¿verdad? Se unen las izquierdas, se sacrifica precisamente el Partido Comunista. Parte del Partido Comunista, pero más que nada el ingeniero que es Eberto Castillo, oriundo de Izhuatlán de Madero, que la historia misma, las instituciones, pues ahora sí no le han hecho justicia, porque fue indudablemente un personaje importante, tanto en la vida política como en la vida institucional, incluso académica, con sus participaciones. Yo creo que alguna institución de aquí de nuestro estado, de esta zona de nuestro estado, debería llevar su nombre. Izhuatlán de Madero, de Eberto Castillo. Creo que alguna secundaria o el COBA o algo tiene su nombre, lleva su nombre, don Eberto Castillo. Pero bueno, en lo político se unen las izquierdas, participa don Cuauhtémoc Cárdenas, se habla de un fraude en favor de Salinas de Gortari, y bueno, con todas las consecuencias que esto trajo consigo. Pero nos fuimos del 88 al 89, sí. y nos fuimos al 97 cuando aquí triunfa Pepe Faisal, ¿no? José Luis. Sí lo recordamos, y yo creo que es digno recordar en este espacio lo positivo, ¿no? Afortunadamente se tiene el tecnológico de Xoyotitla, se inicia el camino Tuxpan, Álamo Tuxpan, a iniciativa de José Luis, y yo creo que fueron de las obras más rescatables que... La pavimentación de allá del Ávalo también fue algo que significó mucho, porque de ser, digamos, una simple carretera, se convirtió en un bulevar. Terracería. Y bueno, otra situación que se vivió en ese tiempo un factor que fue determinante, fue el hecho de que hubo una campaña dentro del mismo PRI que era no a Yunes, ¿no? Yunes Linares era el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, y era obvio que si ganaba de las 212 alcaldías, si ganaba la gran mayoría,
el que iba a postularse como candidato natural a la gobernatura era precisamente Miguel Ángel Yunes Linares. Situación que no se da con el fracaso en muchos municipios, incluyendo este y el de Tuxpan, que a la postre también se habla de se encarcela a Alfredo Huerta León, y bueno, él se pasa a Convergencia, y bueno, otro tipo de hechos y circunstancias. Pero lo importante fue de que no gana Yunes Linares y viene como candidato a la gobernatura Miguel Alemán Velasco. Bien, bueno, en esta conversación estamos como quien come, digamos, tamales de todos, ¿no? A veces Sí. de chile, a veces de manteca, a veces de, ¿no? Es bueno porque son los recuerdos los que finalmente cuentan en este programa. Aquí estamos viendo a la gente, tengo un álbum y vemos aquí lo importante que era la asociación de citricultores, sobre todo para destapes políticos, ¿no? Así es. Como que era el lugar preferido. Ahora dicen que es allí por donde está el colotero. Lo que pasa, y creo yo, que la Asociación de Citrícola Local de Álamos, Citricultores, en aquel entonces formaba el gremio más importante, obviamente por ser Álamo una ciudad naranjera y por ser los citricultores, no nada más por tener peso político, sino económico. Se ponían de acuerdo y decidían a quién apoyar, y desde luego pues las campañas se iban viendo en popa, ¿no? Y yo rescataría también de la participación de Pepe Faisal cuando fue candidato, que fue de las primeras campañas donde hubo una participación social tremenda. Había representantes en las casillas a favor ya de Pepe, del PRD. O sea, se empezó a hablar de otras cosas como la estructura electoral. Hasta la fecha donde uno vaya, la gente se acuerda y tiene muy buenos recuerdos de él, porque le tocó además el momento en que surge el ramo 033, que le llega más economía a los municipios, y desde luego pues se les puede hacer llegar más y mejores proyectos a las comunidades, cosa que antes no, porque las obras públicas antes se hacían con la participación ciudadana y con una participación estatal, pero realmente era el secretario ¿no? Que se encargaba, y una participación muy pequeña. Decía, manda para Álamo tanto. Exacto, pero si queríamos hacer un pavimentado, si quería hacer una calle, bueno, habría que poner de acuerdo a los vecinos, si no, había cuadros completos y faltaba un cacho porque ese vecino no había cooperado. O está la constancia todavía, sobre todo aquí por el barrio de Las Flores, la calle fulana, inscrito en el cemento, participó con 3,000, 4,000 pesos. Mi mamá tiene, por ejemplo, cuando se hizo esta calle, se hizo en 1976, y por ahí están los recibos de cuando se hizo la calle, de las participaciones que se daban por parte de los ciudadanos para poder hacer obra pública, cosa que la Pepe le tocó ya una participación muy grande la primera vez a partir del 97, que se da el ramo 033, y que desde luego que hay muchísima obra pública que antes no se había podido realizar por la falta de recursos, toda vez que eran nada más los que llegaban al municipio, los ingresos pues de predial, que además eran muy poquitos, bares y cantinas, multas, que era lo que llegaba a los ayuntamientos y lo que se podía poner como... Y lo del morral, es decir, el cobro del tianguis, ¿no? Ah, también, exactamente. El morral. El morral, sí, el morral, muchos decían, yo con el morral yo me con conformo. eso. Álvaro Carballo llegó a ser presidente, profesor Castro. Pues fue en los años 90, me parece, creo que... 93. 93. Así es, y bueno, un colega que desafortunadamente se adelanta muy pronto, yo creo que no se esperaba tal vez la candidatura, y
jaloneo, digamos, le corresponde. Considero que hace un buen papel Álvaro Carballo en su trabajo al frente del ayuntamiento. Ya se habían calmado un poquito las aguas y venían pues de la lucha esta que tenían los primos, da paso a una candidatura de otra familia. El tercero en discordia. Un tercero en discordia, y le toca a nuestro amigo Álvaro Carballo, que hace un buen trabajo, una buena campaña. La recuerdo porque yo desde ese tiempo trabajaba aquí en una comunidad cercana que se llama Citlatepe. Nos toca recibirlo por ahí y saludarlo, y creo que muchísima atención para las escuelas, porque él era maestro, su esposa también maestra, y creo que en ese tiempo las escuelas estuvieron muy bien atendidas con Álvaro Carballo al frente del municipio de Tlalpan. ¿Cuáles son tus recuerdos de este periodo, Soledad? Corrijo, yo dije 93 hace rato. Yo me imagino que fue como en el 91. Yo estaba en la prepa. Me tocó en ese entonces ser presidenta de la Sociedad de Alumnos y hacer muchas gestiones en el ayuntamiento. Y como fui una prima de Álvaro, era mi amiga, y la acompañaba a la campaña, entonces me recibían muy bien cuando llegaba, y yo creo que les caía simpática porque llegaba con mi uniforme y mi escrito solicitando pues que el engravado, el saneamiento de la zanja, la ampliación de la barda, cosas. Y siempre me recibía muy bien. No tengo malos recuerdos yo de Álvaro ni de su esposa, la señora Otilia, que recuerdo que ella organizó muy bien un grupo en el DIF, el voluntariado del DIF, que eran pues un grupo de mujeres altruistas que iban y prestaban su servicio y iban a las comunidades pues a prestar servicios de mucha índole, sobre todo a llevar despensas, a repartir ropa, a dar algún beneficio a las comunidades, obviamente con necesidades. Pues obvio que para muchos fue algo muy complicado cuando gana Álvaro. Ustedes se acordarán que había muchos candidatos a la presidencia municipal, estaban en Jalapa esperando resultados, y Álvaro estaba durmiendo aquí cuando le hablaron por teléfono, le dijeron el candidato esto, y a los que estaban en Jalapa pues ya se vinieron con sus propios honores sin ser candidatos. La mayoría de ellos disciplinados, porque era como un estilo, ¿no? Claro. La disciplina priista, la famosa disciplina disciplina priista. Yo también me encontré con esa novedad. En esa temporada yo me fui a mi pueblo algunos días, y cuando regresé era el candidato que menos se pensaba que pudiera obtener la nominación y obviamente el triunfo. Puede decirse que 2 personas de esa familia llegaron a alcaldes. Uno de ellos, bueno, estamos platicando, y hubo otro hermano que se quedó como suplente. ¿De quién? Régulo Carballo, que fue suplente de Juan Bustillos, en el periodo 2000-2004, primer periodo de 4 años, y cuando el licenciado Juan se va a buscar la candidatura a la Diputación Federal en el 2003, sube Régulo Carballo, que se había desempeñado como tesorero municipal. Y bueno, entre paréntesis, esa candidatura federal del 2003 fue la última que tuvo Álamo como cabecera de distrito federal. En aquel entonces, los municipios que componían el distrito era Álamo como cabecera, Izhuatlán de Madero, Tlachichilco, Cerro Azul, Tancoco, Citlaltepec. Para entrar en contexto, vale la pena decir que periódicamente el INEGI, al hacer su recuento de habitantes que hay por circunscripción, por distrito, ahí se determina si te quedas con el distrito o desaparece. Así es. Y eso es lo que habría de haber ocurrido. El pretexto para desaparecer el distrito fue que había menos de 100,000 habitantes en la cabecera municipal, que era Álamo. Yo lo tengo clarísimo porque en aquel entonces a mí me vinieron a buscar, lo digo con mucho gusto y sin jactancia. Mi mamá acababa de tener un accidente
y vinieron unos señores de citricultores, como 15 gentes a buscarme aquí. Licenciada, queremos que usted sea la candidata, dice, del PRD. Fue una mala época para el PRD. La presidenta era Rosario Robles a nivel nacional. Y me vinieron a ver, queremos que usted sea la candidata. Y entonces ya me fui a hacer campaña. No quedé como candidata. Me dieron la suplencia. La candidata fue Etel, la profesora Etel de Cerro Azul. Y por eso me acuerdo perfectamente del distrito, y que fue la última vez que tuvimos el gusto de ser cabecera de distrito federal. El tiempo lamentablemente se está agotando, pero sí quisiera llegar a alguna conclusión del tema. Es tan solo una porción de la historia política de Álamos, pero encontrarle de repente pues su terminación interesante. Ya hablamos de Juan Bustillos cuando se tuvo que marchar en busca de la candidatura como diputado, pero luego viene un pleito entre él y su primo Valfrén, un pleito político, hay que decirlo, que desencadena el hecho de que la alternancia a Álamo llegue nuevamente, ya no por el lado del PRD, sino por el PAN. Es correcto. Y bueno, son tiempos dentro de la misma sociedad, dentro del mismo, la participación política que se da a nivel nacional, a nivel estatal, y que repercute en los municipios. Y bueno, se da paso a un ayuntamiento encabezado por el ingeniero Jorge Vera Hernández, un proyecto importante en ese momento. Yo creo que mucha gente le apostaba a que, conociendo a Jorge, y lo digo así porque yo sí lo conocí en su tiempo de estudiante, convivimos mucho, y sí digo que lo conozco, sé que es una gente muy inteligente, sé que es una gente muy habilidosa y que ha aprendido mucho del arte de hacer política, ¿no? Y por eso yo mismo pensé que sería un ayuntamiento muy exitoso, un ayuntamiento con metas muy concretas, con un programa de gobierno muy estratégico. Y bueno, yo creo que parte de eso se logró, pero yo creo que se esperaba un poquito más del ingeniero. Después vinieron otros alcaldes que han dado continuidad a ese trabajo que él iniciara. Y bueno, esta última, en el gobierno actual en el que está trabajando, que yo considero que ha sido un buen gobierno, ha habido obra, ha habido varias cosas, pero en ese momento fue la expectativa, así como en este momento lo es la alternancia por otro color, ¿no? En el que se tienen cifradas muchas esperanzas y que el mismo pueblo de Álamo, la gente de Álamo espera que sea un gobierno eficaz, y precisamente este tipo de reflexiones, este tipo de ejercicios de reflexionar lo que pasó antes, pues es con ese hecho, ¿no? De que si se han cometido errores o que hemos visto que se han cometido, bueno, que no se vuelvan a cometer, porque sabemos que es importante para la vida política, pública, y más con esta contingencia que estamos viviendo, ¿no? Con la situación de la inseguridad, que requiere de proyectos integrales, incluso con otros municipios circunvecinos, en materia de educación, que el cuestionado regreso a clases de los alumnos y todo eso, que implica políticas públicas muy definidas, muy estratégicas, muy de análisis que se tienen que hacer, no tomar la decisión a la ligera, porque fulanito me dijo que ya hay que regresar a clase, bueno, vamos a hacer esto. Yo creo que no se trata de eso, hay que nombrar grupos colegiados que permitan el análisis de cada situación, de cada rubro, de cada eje de la vida política y del ejercicio de gobierno municipal. Gracias, Soledad del Valle, muchas gracias por tu hospitalidad y por tus comentarios.
profesor Raúl Castro, muchas gracias. Al contrario. Esto ha sido Café con Piquete y por ahí nos encontraremos.